Pues qué decir que es un placer poder venir a mi segunda casa, o mi tercera, que tenemos ahí varias casas, entonces estoy como, vamos, en familia. Así que ya no tengo esos nervios del principio, sin nervios para poner la palabra y que el Señor hable lo que Él tiene para nosotros. Siempre se aprende algo, aunque sea una frase, un texto, cualquier cosa para poner en práctica, como ha dicho nuestro hermano, cada día. Mirad, si os quedáis con esta frase, yo creo que ya podríamos empezar bien ya la semana que viene. Cuando el Señor Jesús aparece, cambia todo. Porque mirad, viendo todo lo que ha sucedido en estos días, sobre todo vosotros que estáis más de cerca, un día normal. De hecho, vamos a ver un día que puede haber sido un día festivo, un día alegre, como en un momento todo se puede venir abajo. ¿Quién sabe si ese día la gente estaba disfrutando de su cumpleaños, o estaba celebrando su aniversario de boda, o estaba celebrando sus amigos la 10ª victoria de Valencia? Mil cosas. Y todo se vino abajo. Hemos visto que la gente quiere cambios. Queremos ya que cambien los políticos que tenemos, queremos que cambien todos los protocolos que pueden existir por ahí, queremos que cambien cursos de río, queremos cambios, cambios y cambios. Pero sabéis, desde que empezó este mundo y entró el pecado, no va a cambiar nada hasta que el Señor Jesús aparezca, porque Él es quien cambia todo. Y vosotros que estáis aquí, cerca, tenéis que ser a luz y sal. Tienen que ver a vosotros a Jesucristo. Si ven en vosotros luz, ven a Jesucristo y podéis producir un cambio a vuestro alrededor, porque tenéis un montón de pueblos que confiaban en sus gobiernos, confiaban en sus casas, confiaban a lo mejor en sus coches, y vimos que cayeron hasta las comunicaciones. Todo lo que podíamos confiar en esta vida, en 5 minutos, se perdió todo. Y hoy vamos a ver cómo en una boda, porque vamos a ir a Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12, algo que puede haber sido festivo total, un momento de crisis, al faltar cierto elemento en la boda, y eso se puede haber sido el día más feliz de su vida, al peor día de toda su vida. Sobre todo en la cultura en la cual estamos hablando en el siglo I. Vamos a leer del capítulo 2 de Juan, del 1 al 12. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que lo habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ahí. Mirad, el día de la boda, yo creo, para mí por lo menos fue el día más bonito de mi vida. Cuando Ana y yo decidimos casarnos, tardamos 2 años en casarnos. Yo en mi casa y ella en la suya, como se tiene que hacer. Pero estuvimos 2 años preparando la boda. Vamos, el día de la boda lo teníamos todo atado. Sabíamos qué canción teníamos que poner en la entrada, de la tarta, qué vestido se tenía que poner, qué se tenía que poner con cada uno. Lo teníamos todo preparado. Y me imagino que los que están aquí en la boda también lo tenían todo preparado. Porque es un día especial en el que se va a juntar toda la familia, todos los amigos, en este caso era casi todo el pueblo, para que nada se viniera abajo. Pero
suceder que se eche todo a perder. En mi boda, menos mal que había una María, que era mi suegra, y mi padre, porque si no iban a ser por ellos, la boda podría haber sido no desastre, pero sí con consecuencias. Y no porque faltara nada, porque hoy en día abundan las cosas, sino porque yo tengo unos amigos, unos cristianos y otros que no son cristianos. Y los que no son cristianos pues organizaron allí un evento fuera de lo normal y mi suegra me acuerdo que les miraba con los ojos atentamente diciendo callaros, callaros. Incluso mi padre tuvo que levantar y decir a ver lo que hacéis. Fue algo que podía haber echado la boda a perder completamente. Esto no lo saben mucho, os lo voy a contar, porque a mí incluso me metieron en un sitio aparte y me quitaron toda la ropa, completamente. Y ahí estaba la música con la tarta y todos esperando a ver dónde estaba yo. Y eso parecía magia. Apareció mi ropa solamente en la mesa y yo no estaba. Y mi padre que decía, ¿dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? Cuando vio que estaba allí, que estaba... Me cogió de la oreja y me dijo, como tú salgas así, vamos a salir así. De aquí te vas a tu casa y ni te casas. Por eso que cuando tú crees que lo tienes todo atado, hay algo externo a ti que te puede echar a perder una cosa. Y en esa estamos, en esta sociedad, que creemos que lo tenemos todo atado, y cualquier circunstancia, en un momento lo pierdes todo. Y en esta boda ocurrió lo mismo. Mirad, era una época del siglo I, no son como las de ahora, y además en el Oriente. Eran las bodas, hace 2000 años en Galilea, eran bodas sagradas. Es decir, tenían presente que Dios había decidido que debían de casarse y la fidelidad era algo positivo. Hoy la fidelidad parece que es algo etéreo. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá y no se valora absolutamente nada. Pero en esta época, la persona que se quería casar con la que le gustaba tenía que ir a casa del padre y concretar con el padre y los hermanos, mira, me gusta tu hija, y tenía que pagar un precio, 200 denarios, que eran 200 días de tu trabajo. Y si estaban de acuerdo los padres y la chavala con el que se quería casar, entonces hacían un contrato. Y ese contrato duraba un año, que era el desposorio. ¿Vale? En ese año es como si estuvieran casados, pero el chico en su casa y la chica en la suya. Sin derechos. Fuera. Amigos, pero un año que tenía que haber fidelidad. Él no podía irse con nadie y ella tampoco podía irse con nadie. Ahí estaba un contrato. Después de ese año se celebraba la boda. El chico. Y durante ese año el hombre lo que tenía que hacer era buscar un sitio donde iban a vivir, tenía que buscar un trabajo, tenía que buscar una ciudad, tenía que preparar la boda y la mujer durante ese año, su mamá le enseñaba a coser, a educar a hijos, a lavar, a ir a la fuente, a hacer cosas, tareas de hogar. Al cabo del año era ya el casamiento. Iba el marido con sus amigos, se solían hacer los miércoles. Iba el chaval con sus amigos en busca de la novia tenía que esperar. Y hoy en día es al revés, pues tenemos que esperar los novios a la mujer cuando viene. Pues en este caso era totalmente diferente. El hombre iba con sus amigos, y normalmente era antes de medianoche, 11:30, porque la boda era sobre las 12 de la noche. Y esto nos orienta mucho a lo que luego nos dice el Señor con las vírgenes, cómo están ahí aguantando, que se están quedando dormidas. Y vemos cómo el hombre va para allá con sus amigos, alumbrando, anunciando que se van a casar, cogían a la mujer y se la llevaban a casa del padre del novio, o donde hubiera sido el lugar para celebrar la boda, y allí se casaban. Aquí nos dice que el lugar era Caná de Galilea. Está a 8 kilómetros de Nazaret, que era el pueblo donde Jesús había crecido. Y nos dice solamente el texto no nos dice cuántas personas había, ni cuál era el menú, no nos dice absolutamente nada, no hay detalles. Pero sí que nos dice que habían invitados María, Jesús y sus discípulos.
y hace uno de los milagros más reconocidos que existe en el mundo. De hecho, hay cuadros y canciones con el milagro que Jesús hizo. Mi pregunta es, leyendo este pasaje, ¿por qué Juan escoge este pasaje y no otro? Porque los demás evangelios, ninguno escribe sobre este milagro. Juan solamente va a decirnos 7 milagros. Sin embargo, Marcos y Mateo, 21 milagros. Y Lucas, 19. Y ninguno de los tres pone este mensaje, este milagro en sus escritos. ¿Por qué Juan escoge este milagro? Pues bueno, para saber por qué Juan escoge este milagro, tenemos que ver que cuando leemos un pasaje de la Biblia, siempre tenemos que mirar hacia atrás y ver el contexto de todo el libro, ¿vale? Es como si tú estás viendo un cuadro, ¿cómo lo vas a ver mejor? ¿De cerca o de lejos? De lejos, porque tienes una perspectiva completa. Es como 4 evangelios. Hay un cuadro, Mateo lo ve desde una perspectiva diferente, Juan lo ve de otra, y al final te haces una composición de cómo realmente es el cuadro. Pues Juan, en su perspectiva, nos quiere dar lo que nos quiere decir de Jesús exactamente, es lo que nos dice en Juan 20:31. Él está viendo el cuadro, va a escribir y nos está diciendo Juan, el propósito de este libro, Juan 20:31, nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo el Evangelio de Juan, todo, los 7 milagros, los 7 yo soy, cuando empieza con el verbo era Dios, cuando aparece Juan el Bautista, cualquier coma, todo nos está señalando a decirnos que Jesús, que bajó a la tierra, es el Hijo de Dios, es el Mesías, y no hay más duda. Todo el rato apuntando, Jesús, a que veis, Hijo de Dios. Este milagro apunta, señala, que nos está diciendo que Jesús, es el Hijo de Dios. Ahora bien, en Juan 20:30, el versículo antes nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El último versículo de este capítulo, el último versículo de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Así que vemos que Juan, de todos los milagros que hace, de todas las señales que hace, solamente escoge el de las bodas de Caná. Juan lo que nos va a hacer es, nos va a decir, mira, subir en este coche porque vamos a hacer un camino, ¿vale? Y es como si fuéramos en coche y nos dice que va a ocurrir algo en una hora concreta, pero tenemos que ir siguiendo las señales de tráfico, ¿vale? Y tenemos que llegar al final. Hay una sorpresa al final. Subiros al coche que tenéis que ver varias señales. El versículo 11, Juan 2:11 nos dice, este principio, ¿de qué? De señales. La primera señal que Juan quiere que nos paremos y observemos es como una señal que te dice a la derecha o a la izquierda. Te paras y dices, mira esta primera señal que vas a ver, porque te va a dirigir a otro sitio más. Pero si vamos a Juan 4:54, ¿qué nos dice? Juan 4:54. Esta segunda señal hizo Jesús, así que vamos viendo que con el coche, si nos sentamos con Juan, nos va dirigiendo por el camino y nos va dando señales hacia dónde nos quiere llevar. Porque sabemos que al final nos va a llevar a la cruz. Nos va a llevar a que el que murió por nosotros, que es Jesús, verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y una señal? Porque aquí Juan nos dice que este era principio de señales, no nos dice que este fue principio de milagros. Juan, en su evangelio hay 7 milagros. ¿Cuál es la diferencia de milagros y señales? Milagro es el despliegue del poder de Dios. Y la señal es un milagro más un mensaje. Hay algo más que podemos ver en ese milagro. Tú puedes ver la estrella y
que puedes quedar así, una estrella. Pero sin embargo, hace 500 años los marineros veían que eso era una señal para poder ir a cierto sitio. Lo que para uno es, mira qué milagro, las estrellas están ahí suspendidas, para otro es, de nuevo milagro, que están las estrellas suspendidas, y aparte nos sirven como señales para poder ir en barco de un sitio a otro. Porque muchos en estas vidas ven el milagro, pero no ven las señales. Ejemplo, en Juan 6:26. Nos dice así, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál fue el milagro? La multiplicación del pan a 5.000 personas. Ese fue el milagro. ¿Pero vieron más allá? No. Dice, vosotros no me seguís por las señales. ¿Cuál era la señal? La señal era que Él verdaderamente es el pan de vida eterna. Uno se queda con el milagro y otros se quedan con el mensaje, como nos dice en Juan 6:14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ante un mismo hecho, unos ven el milagro y otros ven el milagro y el mensaje. Y el mensaje siempre apunta al hacedor del mensaje. Tenemos otro, como la curación del ciego de nacimiento. El milagro, ¿cuál es? Que el Señor Jesús curó a un ciego de nacimiento. ¿Cuál es el mensaje? Yo soy la luz del mundo. Lo dice en los versículos un poquito más para adelante. La muerte de Lázaro. ¿Cuál es el milagro? Que resucita a una persona. Y toda la gente vio que resucitó. Eso es un milagro. ¿Cuál es la señal? Que Jesús es la vida. Y aun gente viendo el milagro, como dice Jesús, no creéis en mí. Y los que vieron la señal, creyeron que Jesús era un verdadero profeta y el verdadero Hijo de Dios. Porque la gente quiere el milagro, pero no ve el mensaje. Y los discípulos vieron el milagro, vieron la señal y como nos dice en el versículo 11, y sus discípulos creyeron en él. Pero Juan nos dice que esto es solo el principio, la primera señal. Juan usa estas palabras con frecuencia, señal. Si vais viendo Juan durante, lo leéis entero, dirá, y esto fue señal, y esto es señal, esto es señal. Cada vez que aparezca señal, hay un mensaje. Algo nos está diciendo aquí el Señor. Y aquí en la boda, Juan no da detalles de la boda. No nos dice ni qué comieron, no nos dicen cómo iban vestidos, no nos dice si hacía calor, si hacía frío, cuántos invitados, nada. Escueto totalmente. Solo nos dice que se acerca María, Jesús, y les dice lo del versículo 3. ¿Qué le dice? Jesús, no tienen vino. Hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro. Lo hemos leído en el versículo 11, que este fue el primero de muchas señales que hizo después. Algunos creen que María fue a Jesús porque José no se menciona en el texto y se supone que José había fallecido. Entonces, quien realmente tenía que echar la familia para adelante era el primogénito. Y en este caso Jesús era el primogénito. Y aquí vemos a María y va a Jesús y le dice, a ver Jesús, tú que eres el cabeza ahora de familia, ¿qué es lo que podemos hacer? Es que no tienen vino. Y vemos como si le estoy diciendo, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Se te ocurre algo? No creo que María estuviese esperando un milagro porque no había visto ninguno, porque este era el primero que Jesús iba a hacer, porque el ministerio de Jesús comienza con el bautismo cuando el Espíritu Santo, en forma de paloma, reposa sobre él. Y eso es un capítulo antes. Fueron días antes cuando fue el bautismo de Jesús. Pero en el versículo 4 parece que Jesús sea cortante con su madre. ¿Qué le dice en el versículo 4? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bueno, parece que sea una contestación cortante, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Dice, ¿qué tienes conmigo, mamá? ¿Qué tienes conmigo? No es nada cortante. Mujer, cuando llama mujer, es de educación. De hecho, uno de mis amigos todavía le llama padre
o todos estamos llamando papá o cualquier otra manera, y a su madre, madre. Y nos choca, cada vez que nos juntamos amigos nos choca. Pero es de educación. ¿Qué quieres conmigo, mujer? ¿Qué quieres que...? Esto, nosotros, ¿qué es lo que quieres que hagamos? En pocas palabras. ¿Qué tenemos que ver con esto? Y esta frase es la que es importante que viene ahora. Que dice, aún no ha venido mi hora. Bueno, si tú lees este capítulo, da la sensación que por el contexto le está diciendo a María, María, que no tengo por qué empezar a hacer milagros, no me presiones. Pero por eso empezó diciendo que el Evangelio hay que mirarlo de una perspectiva hacia atrás, porque se va a ver mucho mejor lo que quiere decir. Porque esta palabra, aún no ha venido mi hora, en esa frase está contenida el Evangelio. Solo en esta frase. ¿Por qué? Nos dice, ¿qué hora es esa? Mirad, en Juan 7, 6, 8. Vamos a Juan 7, capítulo 7, versículos 6 y 8. Aquí le está diciendo a su madre, no es mi hora. Y tú puedes decir, ¿no quiero hacer ningún milagro? Juan 7, versículo 6. Dice, entonces Jesús les dijo, mi hora aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi hora aún no se ha cumplido. ¿Pero qué hora es esa? Si ya había dado alimento a más de 5.000 personas. ¿A qué hora se está refiriendo? Juan 7:30, ¿qué nos dice? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan otra vez nos está diciendo que todavía no había llegado su hora. Juan 8:20 nos dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me... 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, ¿por qué? Porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya va empezando a decir algo de esta hora. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Y Juan 17:1 nos dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. No le está diciendo Jesús a María, mira que no voy a hacer el milagro. Esta hora, por todo el Evangelio de Juan, igual que la señal, si tenemos las señales y la hora y las juntamos, Juan nos está diciendo, vamos por este camino. Primera señal, segunda señal, tercera señal, cuarta señal, quinta, sexta, séptima señal, porque a una hora determinada va a ocurrir algo. Y esta hora, como dice en Juan 17, su hora había llegado. Había llegado la hora que el Señor Jesucristo muriese por nuestros pecados en la cruz del Calvario para salvación de todas las personas que creen y tengan vida eterna. Es la muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesús. Juan da pequeñas señales, mensajes en los milagros que apuntan a Jesús, que algo va a ocurrir en esa hora concreta. Pero hay una señal más grande y poderosa. Juan 2, 18, 19. Dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál es esa señal? Bueno, pues muchos vieron morir al Señor Jesucristo y se quedaron con eso, y a lo mejor otros vieron la muerte del Señor Jesucristo, vieron resucitar y creyeron que realmente resucitó el 3er día. Lo mismo nos dice con la señal de Jonás. No os voy a dar ninguna señal más. Si todo lo que estoy haciendo no creéis en los milagros, dice, os daré una señal más. Os daré la señal de Jonás. ¿Qué es lo que pasó a Jonás? Que estuvo 3 días, ¿dónde? Dentro del pez.
Es como si hubiera muerto Jonás y salió a vida 3 días después. La cruz se junta la gran señal que Juan está dando por todo su evangelio y la hora. Es el gran milagro que tú y yo estemos hoy aquí, la vida eterna. Pero María no entendió como una negativa, no entendió a su hijo, a Jesús, diciéndole una negativa a Jesús. Jesús no dijo, no voy a hacer nada. Ella siguió con lo que iba a hacer. Dice que como era cabeza de familia Jesús, algo iba a hacer. Y 2 cosas en las cuales no voy a pasar rápidamente porque creo que somos maduros en ellos. Uno es María, porque aquí María en el versículo 5, aquí hay, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Bueno, en este pasaje, por eso voy a pasar muy rápido, la Iglesia Católica ha visto aquí como que María intercede a Jesús por nosotros. Bueno, pues María ni es corredentora, ni salva, ni hace milagros. Ella necesita un Salvador como todos nosotros. Porque incluso ella misma, en Lucas 1, 46, 47, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi Salvador. Necesita un Salvador igual que todos los que estamos aquí. En el versículo, lo único que podemos hacer y aprender de María es lo que dice. Así que tenemos que obedecer. Haced todo lo que os dijere. Obediencia. Obediencia al Señor. Y la segunda cosa importante pasar rápido es vino. ¿Sí o no? Lo que Jesús convirtió fue vino con alcohol o sin alcohol. Porque hoy en las redes sociales unos estaba fermentado, otro no. Mirad, era vino con alcohol. En el mismo pasaje, en el versículo 10, nos dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, este bebido mucho en castellano lo han suavizado, ¿vale? Para que no haya escándalos, porque en realidad dice, literalmente dice, se han embriagado. Es decir, cuando ya no pueden más, es cuando realmente le saca el otro vino. De hecho, Pablo, cuando habla de la Santa Cena, en 1 Corintios 11:21, dice que cuando es la Santa Cena, la gente no se espera. Unos empiezan a comer y otros se embriagan. Es decir, ya habían bebido tanto vino que no podían ya ni tomar la Santa Cena. ¿Qué decir a esto? En 1 Corintios 6:12, Pablo, 1 Corintios 6:12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, dice, dominar de ninguna. Y la palabra clave es dominar. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Ya somos mayores. Porque hay 3 clases de personas que van a una boda. Está la persona que va la carne a la boda y el Espíritu se lo deja en casa. Hay gente que se tira 2 días sin comer y sin beber y dice, esta es la mía. A la boda, allá vamos. Y va la carne y el Espíritu para que se la deja en casa. Luego están los otros que va el Espíritu y se deja la carne en casa. Son aquellos que van, no me gusta música, uy, que a las 12 me voy, a las 12 tengo ayuno, que mañana me tengo que levantar, que mañana tengo que ir, y se estresan. Hermanos, cordura, hay que ir carne y espíritu y disfrutar como Jesús estuvo disfrutando de esa boda. Hermanos, Jesús convirtió el agua en vino, no convirtió el vino en agua. ¿Entendemos? No seamos tan... Si te tienes que ir a tomarte unas bravas con cerveza, disfrútalo, ¿vale? Porque a veces nos oprimimos tanto ahí. ¿Cuántas? 1, 2, 3, dominio propio, ¿vale? Y aquí aparece Jesús. Aquí es donde ya Jesús nos va a dar el cambio de que os estaba hablando al principio. Cuando Jesús aparece en escena, hay un cambio. Y hay 3 cosas que el Señor Jesús cambia en esta boda. ¿Qué es lo que cambia? Primero, la naturaleza. Cambia el agua en vino. Segundo cambio, cambio en la adoración, porque pasamos de preocuparnos a alegrarnos. Y tercer cambio que produce Jesús en la provisión, de no haber nada a sobrar. Cambio en la naturaleza, versículo 9.
¿Qué dice Juan 2, versículo 9? Dice que cuando el mestresala probó el agua hecha vino. Bueno, pues él cambia, transforma, convierte el agua en vino. ¿Por qué? Porque Juan en 1.1 nos dice que el verbo era Dios. Pudo hacerlo porque Jesús era Dios. Y es el único que puede cambiar. Aquí hay una señal que Jesús puede cambiar la naturaleza. Y solo Él puede cambiar la naturaleza de las cosas. Juan nos da una esperanza que con Jesús todo cambia. Y nos da esta esperanza. El Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, resucitar para justificarnos y subió en gloria para enviar a su Espíritu Santo para transformar nuestra naturaleza, para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa en seres, nuevas criaturas. ¿Cómo? Pues Juan no nos lo va a decir ahora, pero nos lo va a ampliar en el capítulo 3 con Nicodemo, que habla que hay que nacer de nuevo, que hay un cambio de naturaleza. Somos naturaleza pecaminosa y el Señor, el Espíritu Santo, nos transforma, nos cambia a nuevas criaturas. Y esta es una pequeña señal, es un cambio micro, el agua en vino, de lo que luego va a hacer con ese cambio macro en las personas, el cambio de naturaleza de las personas. 2. Cambio en la adoración. Versículo 6. Nos dice que y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. ¿Por qué hubo un cambio en la adoración? Mirad, así como os he dicho que Juan no da detalles de nada, no nos dice ni persona, ni menú, ni frío, ni calor, ni vestido, ni nada, y aquí nos da un detalle muy importante sobre las tinajas. Nos dice que eran tinajas para la purificación. Y nos dice que eran 6 tinajas de agua, es decir, 600 litros. En esas 6 tinajas cabía en total 600 litros. Para la purificación, mirad, lo que no podía faltar en una boda del primer siglo en Oriente, una boda judía, era el agua. ¿Por qué? Vamos a Marcos 7, versículos 3 y 4. Marcos 7, 3 y 4. Dice, porque los fariseos, y mira lo que dice ahora, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los leches, y de las camas. Todo era purificado por agua. Tú imaginaros, en una boda lo que no podía faltar era agua. ¿Por qué? Porque si venía un nuevo comensal, le tenía que lavar los pies, le tenía que lavar las manos. Si se te cae un tenedor, tenían que limpiar el tenedor. Si se cae un vaso, ya sabéis que en las bodas eso es el desparrame. Y antiguamente, allí no podía salir el grifo y ya estaba el agua. Tenían que ir a la fuente, ¿vale?, a por agua, y mejor estaba a kilómetros. Entonces una cosa que no podía faltar era agua, porque los judíos eran tan escrupulosos que todo lo tenían que limpiar con agua. Así que hay que escoger. Hay 6 tinajas ahí. ¿De qué las llenamos? ¿De agua o de vino? Hay que escoger. O sigues tus costumbres y te crees que lo de afuera realmente adora, o es el interior. En este mismo capítulo, de Marcos 7:8, nos dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y mirad qué tradición es. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Lo que contamina al hombre es lo que tiene dentro, no lo de afuera. Más de uno se escandalizaría con Jesús por lo que hizo. Ahí se caen los platos y ahora Jesús está llenando esto de vino. Yo no sé qué haría sin comer, porque si está tan sucio, ¿dónde hay agua? El vino en la Biblia tiene significado de alegría, de bendición, de prosperidad. Pero el vino va mucho más allá en la Biblia. El vino representa la sangre del Señor
Jesucristo. Así que, ¿qué eliges? ¿Tradición? ¿Agua que no limpia? ¿O vino que es la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado? Ya no seguimos reglas ni tradición. Jesús cambia la adoración. Ya no se trata de tradiciones, sino se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ahora mismo Juan dice, cambia la adoración, pero no os lo voy a explicar en este capítulo. Lo voy a explicar en el 4, cuando está con la mujer samaritana y hablan de lo que realmente, cómo debemos adorar a Dios. Y es que Jesucristo es la verdadera agua que quita la sed. Él es el único que puede satisfacer lo que hay en nuestra vida, el gozo, todas aquellas cosas que realmente el hombre necesita se encuentran en Cristo. No es lo externo, sino lo que Dios nos da. Y tercer y último, hay un cambio en la provisión. En el versículo 7 nos dice, llenad estas tinajas de agua. De no tener nada a llenar hasta arriba. No se queda llenar un cuarto, la mitad, no, llenarlas hasta arriba, que sobrepase. Y aquí vemos un cambio de la provisión, de estar vacías a estar llenas, pero llenas de vino, que rebosa. Y esto nos recuerda mucho, imaginaros llenos, pero 600 litros de vino. Sobrepasa. Y esto da cuando el Señor, cuando Dios durante toda la Escritura, Él provee. Siempre provee. Me acuerdo mucho de esa viuda que necesitaba alimento y Dios dice, llena, que vas a tener aceite, pero bueno, para dar y para repartir. No se queda corto, sino que siempre hay mucho más. En la multiplicación, ¿cuántas cestas sobraron? 12. Yo creo que sobró una para cada discípulo que se la llevara a casa y decirle, mira, te vas a acordar de mí, por si acaso tenías incredulidad. Sobraron 12. Y es que Dios provee y en Él lo tenemos todo. Mirad, nos dice en el versículo 11, en el principio de señales Jesús le hizo en Caná de Galilea, dice, y manifestó su gloria. Mirad, a veces podemos pensar que podemos ver la gloria de Dios viendo como los 3 discípulos en el monte transfigurando a Jesús, que vieron su gloria, pero podemos ver a Jesús en las cosas tan cotidianas como en casa, cuando alguien te da un litro de leche. Por eso, hermanos, nosotros estamos llamados a ser semejantes, a ser imagen de Jesús, y hoy la gente de aquí fuera necesita. Y vosotros estáis aquí, que estáis más cerca, el poder ser luz, el poder que puedan ver en vosotros la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros estamos en Cristo. Y en cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios es glorificado. A veces queremos verlo en 1000 señales de estas de alimentación 5000, pero Jesús, los discípulos vieron su gloria aquí, en una aldea pequeñita, en un entorno familiar, con pocas personas, y viendo eso, creyeron en el Señor y vieron su gloria. El Génesis, para terminar, empieza con una boda. Juan empieza con una boda. Y Apocalipsis acaba con una boda. Vamos a Apocalipsis 19, 7, 9. Porque ese día va a ser una boda en la cual ya no va a haber ni lágrimas, ni dolor, sino que realmente allí estará quien nos provee, allí tenemos todo, estará nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y nos dice Apocalipsis 19, versículo 7 a 9. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas
de Dios. Hermanos, tenemos que prepararnos como las vírgenes que están esperando al esposo, porque el Señor viene. Pero mientras viene el Señor y nos preparamos, somos luz y somos sal. No podemos dejar de lado ver la necesidad del que está al lado nuestro. Aunque sea un vaso de agua, como nos dice Jesús, porque a uno de estos pequeños que le disteis esto, a mí me lo estáis haciendo. Que el Señor lo diga. Amén.